No estás en las montañas están en ti. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. Hola amigos, ¿cómo están? De Montaña para Todos, sean bienvenidos. Siempre es un gusto volver a encontrarnos en torno a temas relacionados con la montaña. Siempre nos pueden encontrar por esta vía, en todas las plataformas, partiendo por Spotify, también en redes sociales, en Instagram, montanaparatodos.cl. Hoy día vamos a conversar con Sebastián Rojas Carvajal, le vamos a poner el segundo apellido y ya nos va a explicar por qué. Él es guía especializado en montaña y escalada, miembro de la Federación de Andinismo de Chile, instructor también en primeros auxilios, docente del Grupo de Montaña y Frontera de Carabineros y tiene varios diplomados en gestión ambiental, gestión del riesgo en desastres y en meteorología. Precisamente ahí nos vamos a detener en su última especialidad. Es un tema súper relevante. Sebastián, muy bienvenido. Aprovecho de saludarte y de agradecerte que estés con nosotros acá en Montaña para Todos. Muchas gracias, señorita, por esa famosa presentación. Así que espero ser un buen aporte a la comunidad. Y efectivamente, hay tres Sebastián Rojas que están en el mundo de la montaña. Yo soy el que está más abajo, pero intento de a poco poder subir en los escalafones de Sebastián Rojas para no estar a la sombra de ningún otro Seba Rojas. Pero está bastante difícil, así que muchas gracias. No, pero por favor, tanta humildad no es necesaria. Mira, ya con toda la presentación que hicimos y principalmente con ese tema en el que yo me detenía en meteorología, nos vamos a adentrar contigo, porque ¿cuántas veces hemos escuchado decir a la gente que acude a la montaña, ¿no? Es súper importante ver el tiempo, ver la meteorología, informarnos de cómo van a estar las nubes, el comportamiento en la cordillera, que es muy distinto al de la ciudad. Entonces, a partir de tu experiencia, Sebastián, partamos por mencionar eso, ¿no? Si se puede predecir el tiempo en la montaña, qué tan necesario es mirar todas las plataformas disponibles como para anticiparnos a futuros escenarios. Uf, es un tema en verdad fundamental que nosotros podamos identificar y analizar las variables meteorológicas a las cuales nos vamos a ver envueltos cuando hagamos alguna actividad de montaña, es vital. No es algo que pasa a ser secundario, superfluo, de que solamente lo vamos a realizar si nos vamos a campos de hielo a hacer una exploración por los glaciares por 2 semanas. ¿Se puede predecir el tiempo en la montaña? Claro que sí, pero la misma palabra está definiendo que hay una previsión meteorológica, hay un pronóstico, una probabilidad de que se vaya a cumplir un escenario en base a ciertas variables. Entonces a veces uno, por ignorancia, yo como digo yo, esta bendecida ignorancia, donde simplemente no sabemos. Consultamos el tiempo en una plataforma de internet genérica y dice para mañana despejado en la Sierra de San Ramón. Confiamos en el pronóstico como si fuera una doctrina de la iglesia, como si fuera una verdad dogmática indiscutible, y nosotros nos lanzamos a la montaña diciendo no va a llover, es imposible. ¿Por qué? Es que el pronóstico dice que está despejado, y ese ya es un error garrafal. Y un grave horror es que apostemos todas las fichas a lo que el pronóstico dice, porque la montaña hace su propio tiempo. La montaña es la que tiene la última palabra. Puede sonar bastante metafórico, bastante poético, místico, pero también es muy realista. Yo hago el llamado, la invitación y también la obligación a que todos y todas los que visitan estas zonas remotas, zonas agrestes, como queramos llamarlo, en actividades de montaña, en el nivel que sea, instruirse sobre las condiciones meteorológicas, capacitarse, es tan importante como el calzado que van a llevar, como que entiendan la ruta que van a realizar. Tú decías recién que no hay que fiarse 100% del pronóstico que revisamos antes de partir a la montaña. Entonces, ¿qué tan relevante puede llegar a ser la observación propia que uno haga en esos ambientes una vez que ya decidió meterse adentro de la montaña? Brillante pregunta. Y es ahí donde nosotros tenemos que detenernos precisamente para poder identificar también las condiciones que se están presentando en terreno. El pronóstico meteorológico, la aplicación que sea, tiene cierto grado de previsibilidad y también tiene un grado de asertividad, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que se cumpla ese escenario?
pero eso puede cambiar. Y nosotros en terreno tenemos que ser una especie de meteorólogos aficionados y dependiendo de lo que yo vea, tengo que ser lo suficientemente responsable, autónomo, para tomar la decisión y decirle a mi cordada, a mi equipo, o si estoy solo, me voy a devolver. La pregunta es ¿por qué? Porque las nubes que estoy viendo, los cambios que tengo en la presión, que me está indicando mi reloj en el barómetro, los cambios y la dirección del viento, me están empujando hacia esa conclusión de que se va a venir un frente de mal tiempo. ¿De qué grosor, de qué intensidad, de qué amplitud? Lo desconozco. Pero frente a la duda, mejor abstenernos. Sí, y esa lectura de nubes, yo sé que es difícil hablar de esto sin tener la imagen de frente, ¿no? Claro, sí, Porque, efectivamente. claro, porque las nubes, las cumulonimbus, en el fondo tienen ciertas formas distintas que las hacen bien peculiares y que si uno podría definirlas, Sebastián, como esas nubes más altas, ¿no? Esas nubes que vienen bien gruesas, verticales, esas son las nubes de tormenta, ¿no? Exactamente. Ujú. Son sistemas de bajas presiones, nubes de formación vertical que pueden generar inestabilidad troposférica y puede desencadenar o no en que existan precipitaciones o descargas eléctricas estáticas, que en este caso son las tormentas eléctricas con rayos, relámpagos, descargas directamente a tierra. Y tú dijiste una palabra muy hermosa del latín, el famoso cumulonimbus. El nimbus es el sufijo que se está utilizando para definir a una nube que trae lluvia. Ejemplo, cumulonimbus es un cúmulo que trae lluvias o inestabilidad. Y también tenemos el nimbus stratus, que sería un estrato que trae precipitaciones. Ahí actúa como un prefijo. Son básicamente las dos nubes que más deberíamos nosotros los montañeros estar preocupados a la hora de realizar actividades en zonas remotas, porque son las que nos van a traer bastantes conflictos, con disminución de la visibilidad, disminución de la temperatura, posibles precipitaciones que según cómo esté la sensación térmica, podemos estar en presencia de nieve, agua-nieve, granizo, lluvia helada, aumentos en la velocidad del viento, lo que también va a conllevar disminución de la sensación térmica y que pasar a sentir unos agradables 15 grados, sintamos menos 5. Y con menos 5 uno puede morir de hipotermia a 2.500 metros de altitud en octubre, en noviembre, en lugares que uno pasa feliz de la vida y nunca se le ocurriría de que podríamos terminar en un escenario catastrófico. Ujú. Y ya que estamos hablando de lluvia o de tormenta, de estas nubes altas, que son las que más problemas nos pueden acarrear en la cordillera, ¿por qué me gustaría que nos quitaras ahí la venda de los ojos y nos despejaras la pregunta de por qué se dice que el invierno es el clima más estable en la montaña? Ahí hay que quitar bastante venda, en verdad. Tenemos que dejar de hablar de clima. Estos clásicos que uno pregunte, ¿cómo está el clima para Mm. mañana? Y yo soy bastante sarcástico y le digo a la gente, mañana va a estar en la zona acá central en Santiago, Mediterráneo. El clima se mantiene relativamente estable en el tiempo. Entonces lo que tenemos que hablar es de tiempo. Número dos, decir que las condiciones de tiempo son más estables en el invierno, la pregunta es, ¿qué es para mí que sea estable? La sensación térmica, las temperaturas se mantengan agradables. Si hablamos de estabilidad, de que se mantengan los días despejados, son 5 días azotando el sol, las laderas nevadas y los glaciares, algo estable. Entonces también es algo bastante ambiguo. Yo siempre le digo a las personas, cuando busquen condiciones meteorológicas más que estables, idóneas, tiene que ser en base a la actividad. ¿Qué actividad estoy realizando? ¿A qué altitud? ¿A qué latitud? Porque si yo busco escalada en hielo, las condiciones idóneas que yo busque son muy distintas a que si busco practicar senderismo a baja altitud. Ujú. En la zona central, si uno lo visita en julio, claro que hay nevadas de vez en cuando, pero mientras no existan esos sistemas fríos que estén azotando el grupo plomo, los días se mantienen relativamente estables. Pero hace un frío horrible. Paradójicamente, en el verano austral, en la zona norte, donde está el altiplano, se presenta un fenómeno muy interesante que nosotros conocemos de manera coloquial como invierno boliviano o invierno altiplánico. Entonces, en el invierno, curiosamente, sí en esa zona es algo más estable porque hay menos tormentas eléctricas, pero hay mucho más viento y hay mucho más frío. Entonces, te das cuenta de que al final cada estación va teniendo sus ventajas y desventajas, que siempre hay pros y contras, y no me gusta irme a los siempre y a los nunca.
Ujú. ¿Con cuántas horas, Sebastián, nosotros deberíamos revisar el tiempo antes de salir a la montaña? Muy buena pregunta. No es buena idea que vayamos a hacer un monitoreo de una montaña con el pronóstico simplemente cuando hayamos decidido ir. Ejemplo, yo me voy al volcán San José este sábado. Entonces hoy día empiezo a ver el pronóstico para el sábado y me doy cuenta que el sábado va a estar despejado. Eso es lo que hacemos la mayoría. Yo partí cometiendo muchísimos errores, horrores, pero lo fundamental es que también podamos observar las condiciones que se están presentando antes de que vayamos a visitar ese lugar. Yo, por ejemplo, llevo monitoreando el volcán San José hace 2 semanas, pero no para el sábado que viene, sino que para ver cómo se iba transformando la montaña en base a las nevadas, a los cambios debido a los vientos, si había una capa significativa de nieve, aumentó, disminuyó, hay estabilidad con respecto a los cruces en los glaciares. Toda esa información el pronóstico lo va a entregar en base a los días que vayan avanzando, yo sin todavía haber ido a la montaña. Entonces, si yo solamente como caballo de carrera me abocara a analizar las condiciones del día sábado, digo, va a estar espectacular, pero es como, hey, stop. Los últimos 10 días se te han acumulado casi 25 centímetros de nieve, eso actúa como un aire acondicionado, un refrigerante. Las temperaturas van a aumentar de manera drástica. De tener menos 15 en la cumbre pasamos a menos 28. Eso es Entonces, todo lo que se parte de vio la ese día. planificación también. Claro, al final el factor meteorológico pasa a ser tan importante como lo es el estudio de la ruta y la preparación del grupo humano. Entonces, eso yo creo que es el primer consejo que quiero darle en base a mi experiencia. Vean el pronóstico 2 semanas antes para ver cómo se está comportando la montaña. Uno dice, vamos a visitar tal lugar, pero uno dice, ¿hay agua? No, si siempre hay agua. Espérate. Si las temperaturas estuvieron altas y toda esa agua dependía de una laguna de acumulación nival, es decir, solamente por las precipitaciones sólidas que teníamos hasta finales de primavera, lo más probable es que esa pequeña laguna ya no exista. Yo solo me preocupé del día sábado. El día sábado dice, no, mira, la isoterma cero va a estar bastante alta, va a estar a los 4008 y la laguna está a los 4100. Sí, pero hasta el día anterior estuvo 10 días congelada. No se va a descongelar en un día. Y ya 4 o 5 días antes, que es hasta ahí nomás donde la mayoría de las plataformas meteorológicas nos dan cierto grado de previsibilidad con una buena asertividad, ahí yo llamo a la primera idea. Le digo a mi cordada, chicos, al parecer vamos a tener temperaturas relativamente amenas, no va a haber tanto viento, ráfagas de hasta 30, 40 kilómetros por hora en la cumbre, así que en base a eso pronóstico, este es el equipamiento, la vestimenta a llevar. Y 2 o 3 días antes ya casi que podemos apostar un par de fichas al caballo ganador de decir, en verdad vamos a tener vientos de 45 kilómetros, subieron un poco, yo ya le creo bastante a ese pronóstico. Pero si de la nada cambiara y me está arrojando que vamos a tener nevadas intensas, posibles tormentas eléctricas, yo también le voy a creer ese pronóstico. Lo voy a considerar y voy a decirle a mi cordada, chicos, hace 5 días les dije que todo estaba bien, pero por distintas variables, porque esto es multifactorial, en 2 o 3 días hubo un cambio y tenemos que adaptarnos. Y ahí viene la gran pregunta, ¿el factor humano puede adaptarse a los cambios en el factor meteorológico y que van a bombardear literalmente cambios en el factor terreno? Es que Si la respuesta es sí, continuemos. claro, lo que pasa, Sebastián, es que acá también uno podría hacer un punto de, tú me dices, ok, nosotros teníamos previsto hacer este ascenso al volcán San José y dadas las condiciones se cancela. ¿Con cuánto tiempo de anticipación uno debería, por ejemplo, a partir de las condiciones que cambian, bajar o suspender una expedición? Uf, eso también es difícil, porque está claro que todo a veces, lo clásico de los amigos, es que yo me pedí los 5 días de Sí, po. vacaciones, es que yo dejé helado para que me cuidaran a la guagua, bla, 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 todo se entiende. Pero acá nosotros estamos jugando y apostando nuestras vidas. Entonces, 10 minutos antes, al salir de la carpa, si somos capaces de identificar ciertas variables en terreno, por ejemplo, con un barómetro, con un higrómetro, que mide la humedad relativa en el ambiente, con un anemómetro, que mide la velocidad del viento, y yo mismo, si puedo identificar las nubes que están sobre mí, yo le digo a mi grupo, no vamos a subir. ¿Y por qué? Por A, B, C, D motivos. Ya, pero tú te crees, Iván Torres, ¿acaso que eres capaz de dar el tiempo en tan poco tiempo? No, lo más probable es que me vaya a equivocar, pero no me gustaría tener la razón y estar en la cumbre del volcán San José con menos 35 y que alguno de ustedes no pueda avanzar y que perdamos un dedo, porque eso para mí ya es algo catastrófico. Ujú. Entonces, si nosotros nos vamos documentando bien, vamos adquiriendo también experiencia, nos vamos curtiendo en base a las actividades que vamos realizando, hagámosle caso a nuestro sentido común y a la lógica y por supuesto también en base a las capacitaciones que hemos tomado.
Todos estamos con nuestros hermosos smartwatches midiéndonos nuestra frecuencia cardíaca y el tiempo que nos demoramos. Y nadie ve el pobre barómetro, que es una de las funciones más importantes que tiene un reloj, que nos da grandes e importantísimos datos e información. O poder tener cierto conocimiento de la anatomía de las nubes para saber cómo se ve un cumulonimbus, cuál es la diferencia con un cúmulo congestus, con un cumulonimbus capilatus, con un cumulonimbus capilatus incus. Y a uno ya ahí se le revienta la cabeza con tanta información. Hay que saberlo, sí, hay que saberlo. Y si tú tuvieras que recomendar páginas web de las cuales uno se puede fiar en cuanto a la lectura de la previsión del tiempo, como para tener mayor certeza y más seguridad a la hora de revisar el tiempo. Nuevamente me ha encantado tu pregunta porque nos hace generar otra interrogante. Lo primero que necesito es saber qué modelo predictivo utiliza. Aquí esto se pone un poco más técnico, lo sé. Todas las plataformas utilizan distintos modelos de predicción global. El más utilizado, por ejemplo, es el GFS, Global Forecast System. Otro muy utilizado es el SMWF, que es europeo. Y a veces nosotros consultamos 4 aplicaciones y no nos estamos dando cuenta que la fuente es la misma. Es el mismo modelo. Yo le digo, ¿para qué utilizas una plataforma estadounidense, una noruega, una china y una francesa si las 4 están sacando la fuente del mismo lugar? Entonces, consejo, sin importar el nombre de la aplicación, el color y el sabor, asegúrense que tengan un modelo predictivo distinto, que son algoritmos. Y ahí si quieren lo pueden anotar, lo voy a decir bien lentito. GFS, uno de los modelos más utilizados. El otro, ECMWF, el cual es un modelo europeo que ha superado por creces en los últimos años al GFS, que es de Estados Unidos. Y el tercero, en lo personal el que más me gusta para comparar, es el modelo ICON, ICON, que es un modelo alemán. Ya teniendo eso claro, ahí comenzamos a aplicar los filtros y a decantar la información. Y ahí ya podemos tener la película en base a 3 distintas perspectivas. Es que ahí se puede cruzar la información. Exacto, lo que nosotros queremos buscar es esta triangulación y que podamos, en base a las distintas facetas, las distintas caras de esta verdad, tener claro cómo va a estar el pronóstico en determinado lugar. Quiero retroceder al comienzo porque hablábamos que aparte de estos modelos predictivos está la lectura que uno hace en terreno de la situación meteorológica al observar los tipos de nubes. Ya hablaste de algunas que yo entiendo tienen muchos conceptos muy técnicos, pero ¿cómo nosotros podríamos aprender a leer las nubes? Más allá de hacer un curso, que siempre esa es la recomendación 1 de Montaña para Todos. Claro, o sea, es entendible que uno a veces quiera capacitarse de manera formal, pero la parte autopedagógica no está para nada errónea. Entonces, en ese caso yo le recomendaría el Cloud Atlas, literalmente el Atlas de nubes. Una verdadera revista, un libro, pero una Biblia de anatomía de nubes y de todos los otros meteoros que existen. Pero también, aparte de hacer este estudio teórico con este libro de anatomía, tenemos que ir a terreno. Y por terreno me refiero a asomen la ventana y vayan sacándole fotos a las nubes. A mí me preguntan siempre, ¿qué nube es esa? Y yo les digo, mala pregunta. Pregunta mejor, ¿qué nube no es? Es más fácil ir descartando que irse directamente a garantizar qué nube es la que estoy viendo, porque a veces requerimos un poco más de información. Entonces, ese estudio en terreno también es muy importante que lo hagamos. Hay algo que, aparte de la belleza que tiene, recuerden que esa belleza puede ser bastante peligrosa. Las nubes más hermosas que podemos ver son las más riesgosas, como lo es el cumulonimbus capilatus incus, la nube de tormenta nivel 3, como le digo yo, agresiva. Entonces, otro consejo, pongan nubes, tipos, características y les va a ir dando la descripción como si fuera una clase de primero básico para que podamos nosotros, al ir al terreno, lograr identificar las nubes, saber cómo se comporta. ¿Es una nube de tormenta que se está gestando? ¿Es una nube que actúa como un vaticinio? Porque hay de todo. Hay nubes malas, nubes buenas y nubes neutrales. ¿Y cómo podríamos detectar nosotros una nube de tormentas? ¿Qué signos serían evidentes que no podríamos dejar pasar? Primero, voy a simular de que no vimos el pronóstico. Estamos en verano. Yo estoy caminando a los 4.500 metros, son las 11 de la mañana, y empiezo a ver un conjunto de algodoncitos muy pequeños que aparecieron literalmente de la nada. Pasan una hora y veo que se están aglomerando más de estos cúmulos. Y lo que me llama la atención es que en las altas cumbres, en el perímetro, veo que se están formando esas mismas nubes, pero de mayor tamaño.
Entonces yo me pregunto, lo que está sucediendo a 4 kilómetros, a 7 kilómetros, en donde ya prácticamente no veo la cumbre de ciertas cimas muy características, ¿va a afectar de igual manera donde estoy yo parado? Yo a todos los cajoncitos que vea, estando en el filo, en alguna arista, en una antecumbre o en la cumbre, me doy cuenta que las nubes pareciera que están como comenzando a converger donde estoy yo. Ese es un buen signo para detectar que estamos en una zona de baja presión, donde se están generando entonces formación de nubes de tipo vertical, que son las que nos van a traer bastantes problemas, porque están asociados muchas veces a estas precipitaciones intensas, tipo chubascos, posibles tormentas eléctricas, y lógicamente lo más importante que siempre olvidamos, pérdida de visibilidad. Y si se va la huella porque estoy en una nube, ¿qué es lo que voy a hacer? Ay, pero saco el GPS. Te encargo estar mirando la pantalla mientras caminas. No, si esta montaña me la conozco como la palma de mi mano. Yo en lo personal no me puedo dibujar la palma de mi mano porque no me la conozco tan bien. Esta pérdida de visibilidad es algo que tenemos que tenerle más respeto. Ya que nos adentramos en el tema de la tormenta eléctrica, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles serían las primeras medidas a tomar en caso de que nos pille una? Ya, vamos a simular nuevamente que estamos a ciega y que nos pilló la tormenta eléctrica. Estamos en una explanada a 4.600 metros, no hay mucho viento todavía y de repente escuchamos el clásico sonido del trueno. Uno dice, uff, ¿qué hacer? El relámpago es la luz y el trueno es el sonido. Si entendemos esto, van a saber qué hacer en caso de tormenta. La velocidad del sonido es aproximadamente 340 metros por segundo. O sea, ese sonido del trueno en 3 segundos abarca 1 kilómetro. ¿Y el relámpago qué es? Es lo más rápido que viaja en el universo. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Y para qué me puse tan físico? Lo van a decir ustedes. Porque aquí viene el juego que vamos a aplicar en la montaña. Yo primero voy a ver el relámpago, porque es infinitamente más rápido, ¿cierto? Y me voy a poner a contar cuántos segundos pasan hasta que escuche el trueno. Si pasan 3 segundos, yo podría hacer la deducción bien humilde de que ese impacto, ese choque de las masas de aire fue a 1 kilómetro. Siguiente relámpago, viene el destello, cuento y ahora pasan 2 segundos. Y luego, al siguiente, pasa 1. ¿Cuál sería la conclusión lógica? La tormenta se está acercando. Entonces, si la tormenta se está acercando, hay cómo saberlo. Hagamos este juego de ver la luz, escuchar el sonido, contar cuántos segundos pasaron. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Obviamente, que si empezamos a ver las descargas a tierra, no vamos a seguir avanzando hacia ese lugar. Pero es que, ¿y si lo tengo que hacer? Si en la zona de campamento está en la dirección donde vienen los rayos, y estoy a 7 horas de la zona segura donde dejé el vehículo, donde empecé la actividad, yo creo que es más sensato jugársela con llegar al campamento. Porque puede ser que esa tormenta, porque yo no soy un experto estando en ese lugar, nos vaya a azotar el resto de la tarde. O sea, a veces puede ser de que tengamos que adentrarnos directamente hacia la boca del lobo. Eso es algo que va a depender de la situación. Ahora, ¿qué pasa si la tormenta ya está en el lugar? Ahí uno aplica lo que es el protocolo de acción frente a tormentas eléctricas. Me puedo alejar de las fuentes de agua. Muchas veces hay lagunas proglaciares, tenemos muchos esteros, ríos, pero sígueme este juego. Si estamos los dos en un glaciar, donde hay grietas, hay nieve, nosotros vamos a estar encordados con arneses, mosquetones, dispositivos de aseguramiento, tornillos de hielo, un piolet, crampones. Todo es metal. ¿Estás conmigo? Y si yo te digo, ya, deshagámonos de lo metálico, flaca, sácate todo lo que tengáis. ¿No crees que eso nos va a dejar un poco expuesto a los otros peligros que habíamos controlado precisamente con estos elementos? Nunca solucionemos un problema generando otro. Entonces, si estoy en una tormenta eléctrica, no nos deshagamos de lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo poco y nada que podemos hacer? Nos separamos unos 15 metros, nos ponemos sobre la mochila para aislarnos del suelo y disminuimos nuestra superficie. Literalmente, nos hacemos bolita. Hazte bolita. Ponte sobre tu mochila, deshazte los elementos metálicos que tengas, pero déjalos cerca. Si puedes apagar tu GPS, perfecto. Entonces, disminuir nuestra superficie, separándonos algunos elementos metálicos que pueda dejar cerca, apagar algunos elementos electrónicos y por favor, no entren en pánico. La primera vez que estuve en una tormenta eléctrica, yo fui corriendo hacia abajo entre la nieve, entre las rocas y llegué todo moreteado con más de alguna herida, quedé con una 15, perdí la mitad de mi equipo porque mi premisa fue corre, corre y escapa de la tormenta. No me cayó ningún rayo. Pero si hubiese caminado lento, lo más probable es que no me hubiese caído ninguno tampoco. Entonces tenemos que aprender a mantener la mente en frío. Entonces ese protocolo de acción es fundamental también que lo tengamos claro, pero que dense cuenta de que no es una ley y que va a depender de las condiciones en las cuales estemos.
Pero si yo estoy cerca de una cornisa de nieve o cerca de una roca que sobresale de un terreno homogéneo y es el único elemento exótico que hay, y yo me estoy cubriendo en esa roca, lo más probable es que es ahí donde vaya a impactar el rayo. De la misma manera que puede ser un árbol. Un solo árbol en la mitad de la nada es el peor lugar para colocarse. No es que esté Zeus tirando los rayos y que me va a caer justo encima mío, sino que el impacto puede generarse a 60 metros y por la superficie de roca húmeda. A mí me puede llegar parte de ese voltaje y la gran temperatura que también conlleva. ¿Sabes a qué temperatura puede llegar un rayo? 30.000 grados Celsius. Y no estamos pensando de que te caiga el rayo directamente, sino de que tú seas víctima de una descarga indirecta. Porque el rayo cayó a 60 metros y es ahí donde nosotros queremos apelar a ese autocuidado y que apliquemos este protocolo de seguridad. O sea, la gente que está escuchando este capítulo, indudablemente que esas cosas le pueden servir y le pueden venir a la mente en el momento de estarse enfrentando a una. Hace un rato atrás, Sebastián, hablamos acerca del viento, que es un factor súper relevante que nos puede llegar a bajar la temperatura 5, 10 grados prácticamente. ¿Podrías marcar como la diferencia entre el viento de valle y frente al viento de cordillera que uno se enfrenta? Me encanta el tema de los vientos porque son los grandes olvidados de la meteorología. ¿Cuál es el famoso viento de valle? Es un viento que va a soplar desde el valle o desde la zona inferior en la cual nosotros nos estemos encontrando. En horas vespertinas, pero eso también va a depender de la intensidad de la radiación infrarroja, es decir, el calor que hubo, a lo largo del día, y el aire más caliente es menos denso que el aire frío. Y al ser menos denso, va a tender a subir. Entonces, al querer subir esta masa de aire, por supuesto que se encuentra con el obstáculo que es la montaña, y entonces va a empezar a capearla y a ascender lentamente. Entonces nosotros sentimos esta brisa o este viento que está soplando desde el valle, y ahí tenemos la definición más elegante, que es un viento anabático. Ana viene de aumento, de crecimiento, entonces es un viento que crece. Y tenemos los vientos opuestos, catabáticos, los vientos que son descendentes, los vientos de montaña, que nosotros a veces al comenzar un ascenso de madrugada sentimos un viento bastante frío que sopla directamente desde la cumbre. Y ahí tenemos entonces vientos catabáticos que claramente son más fríos y pueden llegar a tener 30, 40 kilómetros por hora de velocidad. Y dependiendo de la temperatura que tengamos, hay una tabla muy entretenida, los invito a todos los que están escuchando el podcast, de que pongan así en San Google, tabla de sensación térmica y viento. Con temperaturas de menos 5 y viento de menos 45, la temperatura es de menos 17. Perfecto. Eso es lo que estoy sintiendo. Por eso hay que tenerle tanto respeto al viento. ¿Has escuchado hablar del puelche? Sí, claro. Clásico de persona de campo que se refiere al raco. Y en la zona sur hablamos del puelche. En la zona norte del terral, o del tierral, como le llaman los locales. Y es el mismo viento. Es un viento catabático, a mayor velocidad y a mayor temperatura. Y estos vientos catabáticos nos juegan bastante en contra porque a veces en días muy hermosos y despejados somos víctimas del puelche o del raco y sentimos un viento que baja desde la montaña y que puede traer inestabilidad a las laderas nevadas, provocar avalanchas, desestabilizar las cornisas de nieves acumuladas en las laderas de sotavento. Ir caminando en contra del viento es un gasto energético completamente innecesario. Y recuerden, el viento tipo puelche, este viento catabático medio exótico, al ir a mayor temperatura de lo habitual, la montaña no sabe cómo adaptarse, entonces lo que era nieve deja de ser nieve y se transforma en agua, y de tener placas secas de nieve pasamos a tener placas húmedas y se puede engatillar entonces deslizamiento, aludes, avalancha. Y en terrenos secos, incendios. Hay que tenerle respeto a estos vientos catabáticos que yo una vez me enfrenté con ellos en el Villarrica, por ejemplo. Un viento que soplaba desde el este, muy intenso. Aquí lo que sucede es que el viento levanta la nieve y uno siente como te corta la cara como cuchillas. Hay nieve levantándose, hay viento, pero no es viento blanco. Entonces ahí, viento de valle, que sopla de la zona inferior a superior, viento de montaña, que sopla de zona superior a inferior, y tenemos este viento medio anarquista, que no le gusta seguir las leyes del universo, que es el viento tipo puelche.
Sí, por eso mismo también, Sebastián, ya como para cerrar la conversación, es tan importante y dentro de ella hemos aprendido como hartos conceptos que es preciso respetarlos como para dar esos avisos a socorro andino o algún tipo de rescate en caso de ser necesario, para utilizar los términos correctos también para hablar de forma ajustada en todo lo relacionado con la montaña y en este caso la meteorología. Claro, concuerdo. No solamente yo apelo a ese tecnicismo porque nos vamos a ver más elegantes como montañistas. No, es un tema de seguridad que digamos las cosas bien. Y porque además demuestra interés y que uno sea documentado como corresponde. Entonces yo Exacto. también para cerrar y dar como mi último consejo, el factor meteorológico es un pilar fundamental a la hora de planificar nuestras actividades. Está muy de la mano del estudio del terreno, porque dependiendo de cómo las condiciones meteorológicas azoten el terreno, yo voy a tener que ver qué ruta elegir y cómo prepararme, qué equipo llevar y cómo entrenarme para esa actividad. ¿Cuál es este llamado? Si las condiciones meteorológicas están inestables, la ONEMI, o en este caso el SENAPRED, da una alerta amarilla preventiva. Si la Dirección Meteorológica de Chile da un aviso de que se vienen tormentas eléctricas, ¿por qué voy a la montaña? ¿Qué es lo que busco? ¿Quiero vivir la experiencia de estar en una tormenta eléctrica de manera voluntaria? ¿Tengo el equipo? ¿Estoy preparado física, técnica y psicológicamente? ¿Tengo la garantía de que a la vuelta la ruta que yo elegí no va a estar propensa a deslizamientos de tierra como aluviones? Yo hace unos años, en el Cajón del Maipo, fuimos a una búsqueda de cuerpos, de 6 personas fallecieron en una zona cerca de San José de Maipo por un aluvión. Y ese mismo fin de semana vi muchas fotos de distintas personas gozándola en la alta montaña. Y es como triste de que nosotros vayamos a disfrutar en el mismo lugar donde otros perdieron la vida. Pero cuando suceden estas cosas me molesto, porque siento que no le tenemos respeto a nuestra vida ni a los demás. Entonces, por favor, hagamos caso a las autoridades. No, Sebastián, es que el llamado es súper necesario, así es que gracias por eso y también por reflejarlo en casos reales, que yo creo que esos son los que lejos más nos golpean. Y también por, bueno, darnos un barrido. Yo sé que hay mucho más material para conversar acerca de la meteorología en la montaña, que es un tema bastante amplio, ojalá lo podamos ampliar en otros capítulos de Montaña para Todos, pero creo que en este ya respondimos y despejamos varias preguntas a toda la gente que está escuchándonos. Así que gracias nuevamente, Sebastián, por haber estado acá en Montaña para Todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo ahora parto a la montaña porque viene una nevada espectacular y no me la quiero perder. No, mentira. Sería como ya enviar todo el capítulo a la joda. Yo encantado de que nos volvamos a teleescuchar para también que podamos compartir conocimiento y por supuesto que la gente cuando tenga sus inquietudes y que esté escuchando, deje sus preguntas, sus interrogantes, sus mismos casos clínicos, sus experiencias para que eso también lo podamos ir conversando, puede que en otro podcast, como también respondiendo esas preguntas por las redes sociales. Entre todos tenemos que compartir este conocimiento y ir traspasando esta antorcha de la verdad para que todos podamos iluminar nuestro camino. Bueno, sería todo. Nosotros dejamos invitados, como siempre, a darnos seguir en las plataformas donde nos encontramos, principalmente en Spotify, a replicar este capítulo y otros que tenemos colgados para ustedes, para que entre todos hagamos una mejor y más contundente cultura de montaña. Un abrazo y será hasta la próxima. Cuídense mucho.